Amén. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Bueno, es un gozo poder abrir la palabra de Dios todos juntos y seguir estudiando. Amén. Amén. La palabra de Dios es obviamente un mapa, ¿verdad? El día de ayer en la noche estuvimos en el Salmo 23 y básicamente hicimos este diagrama. El Salmo 23 nos muestra el camino a la casa del Padre. Y aprendimos lo siguiente, aprendimos Jehová, el Señor, Yud Hei Vav Hei. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, convertirá mi alma. Amén. Convertirá mi alma. Y esa es la primera etapa del camino en la que estamos creciendo nosotros en la estatura del Señor Jesucristo. Amén. Permitiendo que Él convierta nuestra alma. Luego, los términos comienzan a cambiar. Y el Señor, luego de estar delante de nosotros, conduciéndonos, ahora se pone detrás y empieza a guiarnos desde atrás. Y dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y nos lleva al valle de sombra de muerte. Pero aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y aquí ya vamos para afuera, ¿verdad? Del valle o del mar o la sombra de muerte. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque aquí abajo tuve una revelación de la gracia y de la misericordia de Dios como nunca antes, porque aquí abajo tuve una revelación de mi propia naturaleza y de mi debilidad y mi necesidad como nunca antes. Amén. Aquí ministré el nombre de mi Padre, aquí bendije a mi Padre por ser Él misericordioso y piadoso. Y aquí abajo aprendí un nuevo cántico, porque nunca antes había podido yo darle gracias a Dios por mis torpezas, por mis debilidades, por mi pobreza espiritual. Pero allí entendí que el tesoro más grande que tengo, mi mejor aliado al final de cuentas, es lo que siempre pensé que era mi peor enemigo, y esto es mi debilidad humana. Pero resulta ser que mi debilidad humana, cuando Dios me la pone delante, yo puedo verla tal cual, es mi mejor aliado, porque eso es lo que me hace tener una revelación de cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su gracia, cuán grande es su misericordia. Todo se lo debemos al Señor. Amén. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias a Dios. Y esa es la casa del Padre, o el ámbito del Padre. Así es que esta es la primera etapa. Y en esta primera etapa, pues Cristo va creciendo en nosotros, nos va convirtiendo a nosotros, y es allí donde llegamos a tener una unión matrimonial con el Señor Jesucristo y a conocerlo como esposo, ¿verdad? Esa primera etapa del camino básicamente es, si nos imaginamos una balanza, en esa primera etapa del camino lo que más pesa es nuestra experiencia individual, ¿verdad? Estoy seguro que usted puede identificarse con eso. Y bueno, hasta el grado en el que un día Dios tuvo que corregirme a mí, porque yo llegué al punto en donde yo no quería saber nada de ningún otro ser humano. Estaba tan feliz y tan emocionado con mi relación con Dios que los demás que vieran qué hicieran. Bueno, Dios es tan bueno que me corrigió rapidito. Porque no se trata de eso, jamás se ha tratado de eso. Pero de todos modos, lo que más pesa en la balanza es nuestra experiencia personal al principio del camino. ¿Es cierto o no es cierto? Amén, Jesús, y nuestra relación con Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta primera etapa del camino, lo que se va formando en nosotros, se recuerdan: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En esta primera etapa del camino, lo que crece y madura en nosotros es nuestro amor por Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está creciendo en nosotros. Consecuentemente, el amor del Hijo de Dios por el Padre está creciendo en nosotros. Por eso es que nuestro enfoque primordial en esa primera etapa del camino es nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Amén.
Pero cuando el Señor nos lleva por esta otra etapa del camino y nos hace pasar por esto, ¿verdad? Sí. Aquí de este otro lado del camino, la balanza tiende a irse del otro lado. Y empezamos a encontrar un valor en nuestra experiencia congregacional. O sea, siempre ha sido valioso. En mi experiencia personal, yo en la primera etapa del camino, pues básicamente yo podía batírmela solo en mis batallas espirituales, pero me he dado cuenta a estas alturas de la vida del valor y la gratitud que tengo por la hermandad y el valor que tiene la hermandad para mí, porque hay batallas espirituales que es obvio que a estas alturas uno no puede pelear solo. Entonces llega uno a la casa de Dios donde están todos los santos, todos los hermanos, nos tomamos de las manos, reprendemos, oramos, batallamos, alabamos al Señor juntos. Dios mío, antes el cuarto de oración era lo que nos hacía irnos hasta arriba, amén, y ahí no había nadie más que Dios y nosotros, pero llega un momento en nuestra experiencia cristiana en donde lo que nos hace irnos hasta arriba es llegar a la congregación de los santos y todos juntos apoyarnos los unos en los otros. Eso es lo que nos hace irnos hasta arriba, fortalecernos en el Señor, amén. Entonces la experiencia congregacional o la hermandad empieza a cobrar un valor, pues siempre lo tuvo, pero no de esa forma cuando uno está en esta segunda etapa del camino. Y es que en esta segunda etapa del camino lo que está creciendo en nosotros es nuestro conocimiento del Padre, nuestra relación con el Padre. Entonces, ¿qué creen? Consecuentemente, lo que está creciendo en nosotros es el amor del Padre por sus hijos. Entonces y solo entonces que se perfecciona el amor en nosotros. Amén. Si nos vamos por favor a Juan, Juan capítulo 13 del 34 al 35. Juan 13 del 34 al 35. Amén. Juan 13 del 34 al 35. Solo Dios me ayuda a no confundirme todo. Aquí tengo que cambiar de idioma, tengo que cambiar de todo. Juan 13, 34 al 35. Pero cada uno tiene su sistema, ¿verdad? Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y mire la diferencia entre ser un santo a ser un discípulo. Y los discípulos empezaron con un grupo de 120, figura de los 144,000. Amén. Amor por el prójimo, amor por los demás. Si son tan amables, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Solo me ubico, perdón. Hasta el verso 11. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, si son tan amables, nos vamos al capítulo 4, del verso 11 al 17. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 11 al 17. Amados,
Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él lo que quiere es llevarnos al punto de ser nosotros en este mundo como Dios es, y Él ama a todo el mundo. Entonces miren qué lección más tremenda, porque en la primera etapa del camino uno cree que uno ya tiene amor perfecto, o el amor ya se ha perfeccionado o completado en uno, porque uno aprende a amar al Señor con todo su corazón, y resulta que eso no es la perfección del amor. Necesitamos ser pasados por esta segunda etapa del camino para que entonces se perfeccione nuestro amor. ¿Y saben por qué salimos con un amor al prójimo completo del mar y del valle de sombra de muerte y de la muerte y el infierno y los abismos y todas esas situaciones tan difíciles? Porque es allí en donde llegamos a entender cuánto nos ha amado el Señor y cuánta misericordia y gracia nos ha dado y hemos necesitado nosotros de parte de Él. Si alguien no sale de allí misericordioso, es porque no ha salido de allí. Y si alguien no sale de allí con mayor gratitud y con mayor amor por los demás, listo para darle a todo el mundo de la gracia y de la misericordia, del amor que uno ha recibido de Dios, amén, y que le ha sido revelado a uno por Dios de una manera más completa, entonces uno pues obviamente todavía no ha pasado por allí, ¿verdad? Allí se perfecciona el amor de Dios en nosotros. ¿Estamos? Muy bien, pero vamos camino a la casa. Vamos camino a la casa del Padre. Vamos camino a la casa del Padre. Entonces, no sé si los hermanos de librería van a tener que poner en oferta el libro del Cantar de los Cantares ahora. Pero vamos a irnos al Cantar de los Cantares y vamos a trazar el camino por el que ella caminó, siguiendo exactamente este mismo patrón. Caminó al ámbito del Padre. ¿Les parece? Amén. Amén. Muy bien. Cantares. Cantar de los Cantares. Si seguimos así va a quebrar la librería. Cantar de los Cantares. Muy bien. Así es que este es el diagrama para quienes llegaron ya arrancada la lección el día de ayer en la noche, pues este es el diagrama con el que nos manejamos y trazamos el Salmo 23, ¿verdad? Amén. Entonces, a ver, Cantares 1. Y pues por supuesto solo vamos a mencionar los puntos altos porque vamos a ver el cuadro grande del Cantar de los Cantares. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver la experiencia o las experiencias que vivió ella y por dónde tuvo que caminar y pasar y qué tuvo que hacer el Señor con ella para llevarla al ámbito del Padre. Entonces, bueno, empecemos mencionando algunas cosas, ¿verdad? Encontramos nosotros acá en el Cantar de los Cantares una diferencia entre vamos a hacer una balanza acá. Y vamos a recordar un poquito su experiencia privada y su experiencia pública. La experiencia privada de la amada aquí en el Cantar de los Cantares, pues es una cosa maravillosa, ¿verdad? Encontramos desde el capítulo 1 a la amada buscando las cámaras del rey. Y ella aprendió a tener una relación de amor más completa, más intensa con el rey, pasando tiempo con él en sus cámaras. Todo empezó cuando él empezó a besarla a ella con los besos de su boca.
Amén. Y uno está estudiando la palabra de Dios y de repente el Señor aviva una porción de su palabra de manera especial para nosotros. Amén. La palabra beso significa encender un fuego. Significa también armar, poner una armadura. En el libro de Efesios, cuando nos dice que vistamos toda la armadura de Dios, la palabra que se usa en las Biblias hebreas allí es la mismísima palabra para beso, porque no es la letra muerta la que nos sirve de armadura para poder defendernos de las embestidas del diablo necesariamente. Es la palabra con la que hemos sido besados por el Señor, aquella que ha encendido un fuego de amor y de gratitud en nuestro corazón por Dios, esa que se ha vuelto muy nuestra. Nadie nos la puede sacar de allí porque es parte de nuestra naturaleza, se ha fundido en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa palabra es una armadura. Si el diablo nos va a agarrar por algún lado, no va a ser por allí. Por allí ya somos caso perdido. El Señor nos alcanzó primero. Amén. Gracias, Jesús. ¿Por qué los besos de su boca están conectados con su palabra? Es muy fácil, porque de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén, la espada de la palabra. Entonces ella empezó a experimentar la riqueza, la exquisitez de ver cómo la palabra de Dios se va avivando, cómo el Señor nos empieza a regalar porciones de su palabra, nos permite entenderlas, tener una experiencia con ellas de manera maravillosa. Eso encendió un fuego en su corazón y consecuentemente uno no puede hacer otra cosa más que decir: Señor, ahora ¿cómo puedo buscarte más? ¿Cómo puedo buscarte mejor? Señor, ¿dónde estás? Quiero buscarte, quiero encontrarte. Eso es demasiado maravilloso. Ahora necesito encontrar al autor de todas estas maravillas. Y ella encontró encontró las cámaras del rey, encontró su cuarto de oración, y allí ella tuvo esta experiencia extásica en la presencia del rey, buscándolo y encontrándolo. Amén. Así es que su experiencia privada fue una cosa, o estaba haciendo una cosa maravillosa. El Señor estaba levantándola y exaltándola tanto en lo privado, porque a fuerza de buscarlo ella lo estaba encontrando. Y qué cosa más bella. Y al mismo tiempo, pues ustedes saben, si uno pasa suficiente tiempo en el lugar santo, ahí está el altar de oro del incienso, pues ese olor termina por pegársele a uno. O sea, si uno pasa tiempo en la presencia de Dios, algo se le tiene que pegar. Amén, su fragancia, su dulzura, su naturaleza. Uno no puede salir igual después de haber pasado tiempo en las cámaras del rey sin que la naturaleza del rey empiece a permearla de uno y a transformarla y a convertirla y a conformarla a la suya. Amén. Imposible seguir igual si estamos encontrándonos con el rey en las cámaras del rey. Amén. Amén. Por eso al principio de nuestro camino, en realidad lo más importante para uno es su relación personal con Cristo. Bueno, estoy hablando de mi experiencia, así fue conmigo. Y como les digo, Dios sí me tuvo que corregir. Si les contara cómo lo hizo, pero Dios sí me tuvo que corregir, porque estaba yo como que olvidándome del resto de la raza humana, ¿verdad? Pero bueno, Dios entendía, en medio de mi ignorancia, entendía lo que yo estaba tratando de hacer. Amén. Gracias a Dios. Pero miren qué maravilla. Estar en la presencia del rey empezó a transformarla de tal manera que sus hermanos lo notaron. Y de repente ella ya no hablaba igual, ya no actuaba igual, ya no buscaba las mismas cosas, ya no le interesaban las mismas cosas. Empezaba a verse más paciente, más mansa, más humilde, más tolerante. Y sus hermanos lo notaron y se pusieron furiosos. Entonces vámonos a su experiencia pública. ¿Cuál fue su experiencia pública? Número 1, sus hermanos la trataron como leprosa. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues es lo que dice acá. Se los voy a leer en mi Biblia acá. En el capítulo 1, verso 6 dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre, pues esos son mis hermanos, se airaron contra mí, se enfurecieron
se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Y el primer argumento para atacarla a ella fue: tú tienes demasiado tiempo libre, estás demasiado desocupada, por eso lo único que quieres hacer es pasártela metida en la iglesia, pasártela metida en el cuarto de oración. A ver, vamos a ponerte más trabajo y más actividades para que te ocupes un poquito en cosas más productivas. ¿Alguno de ustedes pasó por eso? Miren, créanme, literalmente. Hermanos, pero ese día es el día en el que yo tengo horas para meterme con Dios a estudiar mi palabra. No, tienes que encargarte de aquel grupo. Eso fue lo primero. Y lo segundo, capítulo 1, verso 7, le dice: bueno, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Y es lo que estaban tratando de hacer sus hermanos, que pues no estaban buscando al rey en las cámaras del rey, por eso no tenían ese amor por la presencia de Dios como lo tenía ella, ¿verdad? Y en el verso 7 dice ella: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues porque había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Y la palabra errante es muy interesante porque significa embozada. Y esta era una pieza de tela que los leprosos tenían que llevar sobre su mandíbula de alguna manera amarrada en la cabeza, para dejarles saber a todo el mundo que eran leprosos, para que no se acercaran a ellos y no se les pegara. Entonces dijo: mis hermanos, no solo están buscando mantenerme lejos de la presencia del Señor, encima de todo me están tratando como leprosa. Amén. Bueno, es un trofeo para la eternidad cuando nos tratan así, eso es un hecho, ¿verdad? Pero yo puedo darme el lujo de decir que un día alguien dijo que tenía pena que yo estuviera infectando a la gente con las cosas que yo estaba aprendiendo y que yo les estaba enseñando. Yo dije: Señor, gracias, qué privilegio. Nunca me hubiera ganado ese trofeo de otra forma. Amén. Bueno, adivinen que los estaba infectando con esto que estamos escuchando estos días. Gracias a Dios. O sea, uno entiende estas cosas cuando pues Dios lo pasó a uno por allí, ¿verdad? Esa era su experiencia pública. Primero, sus hermanos. Segundo, las hijas de Jerusalén, o las vírgenes de Jerusalén, o las doncellas, ¿verdad? Y que con las doncellas siempre indiferentes. Si han visto a mi amado, por favor díganme dónde lo encuentro. Tu amado. ¿Y qué tiene tu amado de especial? Hay un montón de amados por allí, ¿por qué no vas y te buscas otro? Y siempre indiferentes, y siempre superficiales. Y Dios probándonos a nosotros, porque pues la tentación de acomodarnos al resto de la gente, cuando el Señor nos está llamando a tener otro nivel de relación con Él. Y ella lidió con eso también. A ella le tocó lidiar con sus ilustres hermanos que no sabían nada del Señor Jesucristo, y le tocó lidiar con las doncellas de Jerusalén, pues eran vírgenes, por lo tanto ya habían sido lavadas con la sangre del Cordero. Pero hasta ahí, lo demás no les interesaba. Entonces ella les decía: díganme dónde puedo encontrar a mi amado, cómo sé encontrarlo. Y ellas le decían: pues ¿y cuál es la cosa pues? Esa era su experiencia pública. Así es que ella pasó por varias cosas. Si nos vamos a Cantares capítulo 3, del 1 al 4. Cantares capítulo 3, del 1 al 4. Leemos, nuevamente estoy leyendo acá de la versión 60. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Pasó por noches espirituales. Noches.
Pero ¿saben qué? Dios creó esas noches para ella, y a lo mejor fue sus problemas con sus hermanos y con las doncellas de Jerusalén. Quién sabe, a lo mejor fue eso, a lo mejor fue otra cosa, pero ella tuvo que experimentar noches espirituales, igual que ustedes, igual que yo. Amén. Y cuando experimentó sus primeras noches espirituales, es obvio que ella no sabía buscar a su amado en la noche. Pero gracias a Dios por las noches espirituales, ella finalmente, después de buscarlo en todos los lugares equivocados, finalmente supo a dónde ir a buscar a su amado en la noche, y lo encontró. Y se fue nuevamente a la cámara de su madre, la cámara del Espíritu Santo, la que la dio a luz, y se puso a orar y dijo: Señor, aquí es de noche, no veo con claridad, no sé para dónde moverme, no sé ni qué está pasando, no entiendo nada, pero una cosa sí sé, y es que tú me amas y yo te amo. Amén. Y tú has dicho: buscad y hallaréis. Así es que aquí estoy, Señor, buscándote. Así es que qué lecciones las que aprendió ella en medio de las noches espirituales. Por eso el Señor no nos evita las noches espirituales. Amén. ¿Qué más? Cantares capítulo 3 verso 6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Bueno, ella también pasó por desiertos. Y Dios no se los evitó, al contrario, Dios creó estos desiertos para que ella aprendiera también, amén, a levantar una columna o una palmera de oración desde el fondo del valle. Amén, amén. Y dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Es allí en el desierto que ella aprendió a orar de otra manera, aprendió a pelear sus batallas espirituales a otro nivel. Cuando salió de allí, venía como una columna o como una palmera de humo. Amén. Entonces Dios creó esos desiertos también para enseñarle a buscarlo a Él en medio del desierto. Ella aprendió a buscarlo en las noches, aprendió a buscarlo en los desiertos. Amén. Gracias a Dios. Y miren, si regresamos al capítulo 2, verso 14. Este es el lugar que ella encontró al final de cuentas, y este fue el lugar que fue su refugio. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y ella, entre sus hermanos que la trataron como leprosa y estaban siempre buscando alejarla del cuarto de oración, entre las doncellas de Jerusalén, siempre diciéndole: ya te fanatizaste, no es para tanto, un poquito de religión es suficiente. Amén. Entre las noches espirituales, entre los desiertos espirituales, ella logró encontrar la hendidura de la peña. Allí tuvo una revelación de Cristo y del precio que Cristo pagó por nosotros. Amén. Uno al principio, ciertamente, nuestra primera experiencia es con el lado crucificado de Cristo, porque es con su sangre redentora y eso es lo que nos salva. Pero luego viene el bautismo con el Espíritu Santo y los dones. Entonces uno tiene una experiencia con el lado resucitado y el poder de resurrección del Señor Jesucristo. Cierto, amén, cierto. Pero uno tiene que regresar y empezar a explorar, a buscar y empezar a buscar, a entender y a conocer el lado humilde del Señor Jesucristo. Amén. Porque es allí, en medio de la humildad, que nosotros vamos a poder vencer muchas batallas. Entonces ella logró meterse en la hendidura de la peña. Logró empezar a tener comunión, no solamente con el lado exaltado. Si estaba bautizada con el Espíritu Santo, tenía comunión con el lado exaltado, resucitado del Señor Jesucristo. Pero ella aprendió a tener comunión con el lado humilde del Señor Jesucristo, con el lado crucificado del Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, cuando venía la persecución, el acoso, cuando venían sus hermanos a acosarla, las doncellas de Jerusalén a tentarla a acomodarse, cuando venían las noches espirituales y los valles espirituales, uno lo primero que piensa en hacer es en pelear su batalla espiritual, y empieza uno a reprender espíritus, ¿verdad? Amén. Y hay lugar para eso. Pero ella descubrió algo. Ella dijo:
ya entendí que esa no es siempre la estrategia a seguir. ¿Por qué no mejor me refugio en la humildad de Cristo? Me humillo y me escondo en Jesús. Me escondo en Jesús y Él que vea qué hace conmigo. Amén. Hay lugar para la batalla espiritual, para la oración agresiva, por supuesto, pero a veces se nos olvida que también hay lugar para simplemente escondernos en la humildad de Cristo y decir: Señor, gracias por lo que me está pasando. Qué vergüenza comparar lo que a mí me está pasando con lo que a ti te pasó. Amén, por amor a mí, Señor. Así es que, Señor, gracias. Y nos humillamos y decimos: Señor, pues bueno, aquí vengo a esconderme en ti, Señor. Me están haciendo, me están diciendo, me están tratando, pero aquí estoy yo escondida en ti. ¿Y qué creen que encontró ahí? Dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. La palabra escarpados significa escalones, una escalera. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo en una convención de León, probablemente la hermana Hicks lo mencionó. Amén. Resulta que encontró una escalera, estando allí escondida en la humildad del Señor Jesucristo. Los desiertos, las noches, sus hermanos, las doncellas de Jerusalén, todas esas cosas la ayudaron a encontrar la humildad del Señor Jesucristo y le enseñaron a ella a humillarse. Hay tiempos para batallar y pelear una batalla agresiva, y hay tiempos para simplemente humillarse y meterse con el Señor y tener comunión con su humildad. Amén. Y el Señor dijo: ya encontraste mi lugar, el lugar humilde, ya encontraste la escalera. Y nomasito encontró ella la escalera. Aparece el Señor saltando desde los montes como ciervo, como cervatillo, y viene desde los lugares altos. Amén. Y desciende de los lugares altos cuando la vio a ella escondida en la hendidura de la peña, y le dijo: ya, al fin encontraste la escalera para subir más arriba en mí. Y él viene de los lugares altos y le dice: lista, estás lista, ya aprendiste lo suficiente de mi humildad, de mi mansedumbre, encontraste la escalera, ahora ya puedes subir más arriba en mi resurrección, en mi poder, en mi exaltación. Puedes subir más alto ahora. Amén. Y ella fue invitada a subir más alto. Y en todo este proceso se empezaron a formar esos frutos, ¿verdad?, en su corazón. Y en todo este proceso la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en ella empezaron a convertirse en ríos, en corrientes, en pozos de agua viva. Amén. En todo este proceso la naturaleza de Cristo se empezó a dejar ver más y más y más en ella, de tal manera que al principio ella lo alaba a Él. Dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Bueno, ahora el Señor viene y la alaba a ella y le dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Amén. Ya puedo ver mi naturaleza en ti. Amén. Entonces ahora ella ya está lista para casarse con Él, porque ya hay suficiente de la naturaleza de Cristo formada en ella. Amén. Ella se dejó hermosear por el Señor Jesucristo mientras lo buscaba y mientras aprendía y mientras se dejó trabajar y transformar por Él allí en su presencia, en oración y en el estudio de la palabra. Amén. Esto nos lleva a Ezequiel capítulo 16. Es una porción que amamos. Esta porción nos la abrió la doctora Esparza en alguna de tantas idas a Guatemala. Ezequiel capítulo 16. Pero miren, cuando le llama hermosa el Señor, no es porque Él esté alabando algún esfuerzo propio de ella o algún atributo propio de ella. No, lo que Él está diciendo es: qué bueno que te estás dejando hermosear por mí, por mi naturaleza. Ya puedo ver más de mi hermosura en ti, y por eso le llama hermosa. Ezequiel capítulo 16, verso 9. Te lavé con agua,
y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios lo hizo con la nación de Israel, pero la nación de Israel se corrompió, ¿se acuerdan? Y confió en su hermosura y se prostituyó, y pues ni modo. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Así es que si volvemos a nuestro diagrama anterior, déjenme ver, no, creo que todo lo que... ¿Cómo vuelvo a mi diagrama? Quiero volver a mi diagrama anterior. ¿Quién sabe cómo se hace? Gracias. No sé cómo le hice, pero apareció. Algo pasó y apareció. Ahora está chueco. Pues hagámoslo otra vez. Amén. Hagamos. Aquí está. Lo encontramos. No, está como rebelde. Necesitamos orar por él. Dejémoslo así chiquito porque pues no, ni modo. Ahí está. Estamos en la primera etapa del camino. Y ya llegamos aquí. Aquí no puedo escribir, no sé por qué. Estoy tratando de bajarlo y no se baja por nada. Estamos en la primera etapa del camino. Ahí donde está la cruz. Ahí estamos. Amén. Ven qué maravilla. Sí, porque ella no se casó hasta en el capítulo 8, ella se casó en el capítulo 4. ¿Qué hacemos con los otros 4 capítulos entonces? Ahora tenemos que llevarla al ámbito del Padre, porque ahorita ya creció en el Hijo. ¿Están listos para llevarla al ámbito del Padre? Amén. Bueno, ya creció en el Hijo. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, Cantares capítulo 3. Y vamos a tratar de hacer que esto funcione de alguna manera. Cantares capítulo 3, verso 7. Y dice: cuando ella ya estaba lista para ser tomada por esposa, aparece el prometido, el Rey. Aparece el Señor Jesucristo y dice: ya estás lista. Y el Señor Jesucristo aparece en el arca de su soberanía. Amén. Su palanquín, su trono, su carroza. Dice, verso 7: he aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido doncellas de Sión y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Y el día que ella estaba lista para casarse con él, miren lo que aparece en el escenario. ¿Saben qué son los palanquines? Aquellos tronos. Todavía se usan en los países orientales, y cuando va a haber una boda en muchos países orientales pasean a la novia y pasean al novio en estos palanquines, y son llevados sobre los hombros de 4 individuos. Entonces es una silla generalmente con cubierta, y aquí están estos 4 individuos y ahí van caminando, corriendo, y ahí va la novia o ahí va el novio en el palanquín. Bueno, ¿de dónde creen que sacaron la idea? Y aquí está el arca.
Y aquí está el propiciatorio. Y esto es lo que apareció. Esto es lo que apareció. Esto es lo que apareció el día de su boda. Esto es lo que apareció, el palanquín del Señor Jesucristo. Amén. El palanquín del Señor Jesucristo, su trono. Amén. Pues miren, un palanquín. Este es un palanquín para una novia en un país oriental. Este era para llevarlo en hombros de 2 personas. Aquí tienen un palanquín coreano. Esta es una figurita de un palanquín. Miren, es el palanquín. Díganme si no es esto. Amén. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Porque Él llamó su soberanía, ahora se va a casar con su soberanía. Amén, por eso ya está lista, ya está lista, ya está lista. Amén. Y viene y describe el palanquín, o la carroza, o la litera de Salomón, y todavía se llaman palanquines. Dice, el rey Salomón se hizo una carroza o un palanquín de madera de Líbano. Y el Líbano, ustedes saben que en algunas situaciones en las que necesitaban limpiar al leproso y gente así, siempre mezclaban madera de cedro, ¿se acuerdan? En la composición que hacían para la limpieza de los leprosos, el cedro representa limpieza. Y en el trono de Dios hay limpieza para nosotros. Amén. Sus columnas de plata, por supuesto que en el trono de Dios hay redención para nosotros. Su respaldo de oro, por supuesto que hay sabiduría en el trono o en la soberanía de Cristo. Su asiento de grana o púrpura, por supuesto, realeza, poder reinante. Claro que sí, es su soberanía, poder para reinar, poder para gobernar sobre nosotros. Amén. Pero miren, dice, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. La palabra recamado significa pavimentado con carbones. El interior del arca o del palanquín de Salomón o del trono de Dios está pavimentado con carbones de amor. Los serafines, con el que fue tocada la boca de Isaías y su boca fue sanada. Isaías fue, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Lo ven? ¿Sí? Amor. Pero es amor por quiénes. Y uno dice, pero si se supone que las doncellas de Jerusalén ni siquiera quieren tener nada que ver con él. Ajá, pero el interior de la soberanía del Señor está pavimentado con amor. Procos, lo busquen o no lo busquen, lo amen o no lo amen, crezcan o no crezcan, maduren o no maduren. Él ama a todo el mundo. Amén. Su interior recamado de amor, no solo por su esposa, no solo por su amada, no solo por aquella a la que vino a tomar por esposa en este momento, sino por todas las demás que ni siquiera se interesan por él y ni siquiera lo están buscando. Miren qué lección está para nosotros como pastores, para que amemos a todo el mundo, para que seamos aquí en la tierra como Dios es en los cielos. Amén. Y amemos a todo el mundo. Amor por las doncellas de Jerusalén. Amén. Tremendo, tremendo. En el libro de Ezequiel, cuando Dios está dándole a Ezequiel esta visión de cómo va a juzgar la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan que uno de los seres vivientes también toma carbones de entre las ruedas que están en medio de los seres vivientes y los derrama sobre la ciudad de Jerusalén? Y estos son sus juicios. Bueno, sigue siendo su amor ardiente, nada más que el otro lado, ¿verdad? Pero sigue siendo su amor, sigue siendo su amor. Pero ahí tienen su interior recamado de amor, lleno de amor por las doncellas de Jerusalén. Entonces, cuando nos casamos con el Señor Jesucristo, allí empieza a trabajar en nosotros a otro nivel el amor que el Señor tiene por los demás.
Ahí es donde el Señor empieza a hacer la transición en nuestra vida al ámbito del Padre con nosotros, ¿verdad? Y ya maduró nuestro amor por Dios, por eso es que Él viene y nos toma por esposa. Ya nos dejamos hermosear, ya se puede ver lo suficiente de Cristo en nosotros. Entonces, Él puede ver su imagen formada en nosotros, Él viene y se une a su propia imagen que se ha formado en nosotros. Amén. Nuestro amor por Dios ya está un poquito más completo, ¿verdad? Perfecto solo el Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí empieza Él a introducirnos a este otro lado, y es el amor que Dios tiene por todo el mundo. Y si somos honestos, ese todavía tiene que crecer y madurar en nosotros. Entonces veamos qué sucede después. Vámonos ahora. Pues ya ven que en el capítulo 4, verso 8 la llama esposa ya. O sea, ya se casaron. Se casaron aquí entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero como les dije, ¿qué hacemos con el resto de los capítulos? O sea, Dios no ha terminado con ella. Y Dios no ha terminado con nosotros tampoco. Amén. Entonces ahora ella está lista para ser llevada al ámbito del Padre. Vamos a ver qué pasó. Y si sigue siendo cierto nuestro diagrama. Si sigue siendo cierto nuestro diagrama. Veamos ahora qué pasa. Ya se encuentra aquí, ¿verdad? Ya se encuentra allí. Ahora veamos qué sigue. En el capítulo 5, verso 1, perdón. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Ella empezó su jornada aprendiendo a deleitarse en Él. Llegó un momento en donde Él es el que se empezó a deleitar en ella. Porque ya Cristo había crecido lo suficiente en ella que el Señor podía deleitarse con ella. Y qué lindo es una cosa que nosotros tengamos deleite en Cristo, y es totalmente otra cosa que Cristo tenga deleite en nosotros. Amén. Que Cristo tenga deleite en nosotros. Que Él se deleite con nosotros. Dios santo, Señor, ayúdanos. Amén. Amén. Señor, apúrate. Apúrate a terminar de trabajar con nosotros. Amén. Amén. Pero ahora que ya Él se deleitó con ella, viene y dice: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y dice: ok, ahora tenemos que compartir esto con los demás. Ahora tenemos que llevarle esto a los demás. ¿Y qué encuentra? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Pero ella creció en su relación con Él, la naturaleza de Él creció en ella, Él se llegó a deleitar con ella. Seguramente el Señor es tan lindo que debe haber habido un buen tiempo de luna de miel. Amén. Amén. Entonces ella debe haber dicho: qué maravilla. Ya llegué a la cima, a la perfección, ya llegué. Entonces se acomodó. En la iglesia de la Odisea, si es la número 7 y si eso es una estatura, está en la cima. ¿Qué le pasó que terminó tan mal? O sea, algo bueno tuvo que haber hecho para llegar allí, pero una vez llegó allí, dejó de hacer algo bueno y empezó a hacer algo malo. Y empezó como a: bueno, ya estoy, ya llegué. Los demás que miren qué hacen, pero yo ya llegué. Amén. Y de repente la encontramos en el verso 2 y dice: yo dormía. Cuando Él dijo: ya, estás lista para el ámbito del Padre. Y en el ámbito del Padre lo que se perfecciona en nosotros es el amor por el prójimo. Dijo: ok, ya se perfeccionó en ti tu amor por mí. Ahora vamos a trabajar para que se perfeccione en ti tu amor por los demás. Y Él viene y la encuentra dormida. No van a creer la raíz de la palabra dormida. Ser flojo, ser lánguido, eso es débil o fatigado. La raíz significa volverse viejo, volverse rancio y volverse obstinado.
Amén. Y los de la iglesia de la Odisea terminaron siendo viejos rancios. ¿Qué perdieron? Y si uno no tiene cuidado, aún allí puede uno perder su gratitud. Aún allí puede uno perder su gratitud. Y luego después, ¿qué se pierde? Empezamos a olvidar que fue por gracia y misericordia que llegamos allí. Pero miren qué espirituales somos. Entonces empezamos a actuar inmisericordiamente con los demás. Y en vez de ayudarlos a llegar, solo los señalamos y decimos, ¡qué bárbaro! A estas alturas no debieras estar en esas cosas. Y eso se nos olvida cuánta misericordia necesitamos nosotros para llegar a donde llegamos. Y de repente la encuentra vieja, rancia y obstinada. Pues miren, hemos estado aprendiendo que casarnos con Jesús nos hace completos en ese lado de la balanza, pero nos ayuda a entender cuán imperfectos somos de este otro lado de la balanza, nada más que de otra manera, ¿verdad?, más completa. A ver, bueno, vamos a ver qué pasó con esta señora vieja, rancia y obstinada. Yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, no ha dejado de amar al Señor. Y por eso el Señor no nos hace pasar por el valle de sombra de muerte hasta no asegurarse que ya Cristo haya crecido lo suficiente en nosotros y nuestro amor por Él haya crecido lo suficiente. Él no nos hace pasar por mares embravecidos sin asegurarse de que tengamos la capacidad de pasar por allí, porque ve a Cristo ya maduro en nosotros. Entonces sí se puede. Amén. Sí se puede. Él no es injusto. Él no va a poner una carga sobre nuestros hombros que no podamos sobrellevar. Amén. Bueno, viene el Señor, se rasca la cabeza y dice, necesitamos guiarla al valle de sombra de muerte. Amén. Para curarla de este estado. Si no, se nos va a volver una buena farisea, como la iglesia de la Odisea. ¿Sí o no? Amén. Yo dormía, pero mi corazón velaba, porque ya Cristo está en ella. Es la voz de mi amado que llama y le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y viene el Señor y le dice, mira lo que tengo ahora para ti. Mira lo que tengo ahora para ti. Dice, número 1, mi cabeza está llena de rocío. Y número 2, mis cabellos llenos de gotas. Gotas de la noche. Gotas de la noche. Y hemos aprendido que la noche es el ámbito del Padre, porque pues el Padre se hizo a sí mismo desconocido para dejar que sea su Hijo el que fuera conocido, y a través de su Hijo pudiéramos nosotros conocer al Padre, ¿verdad? Gotas de la noche es nueva enseñanza de quién es el Padre. Vengo a ti con nueva enseñanza de quién es el Padre. Amén. Pero te encuentro lánguida, te encuentro dormida, te encuentro necia y obstinada. Pero yo tengo nuevas gotas para enseñarte más acerca de quién es el Padre. Y tengo rocío, dice, tengo rocío. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren este lado, vámonos al Salmo 110. Salmo 110. ¡Aleluya! Salmo 110. Y por supuesto yo no sabría nada de esto si la hermana Hicks no lo hubiera mencionado, ¿verdad? Gracias a Dios. Salmo 110, versos 3 y 4. Salmo 110, versos 3 y 4. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Es la misma palabra para el rocío de ahí de Cantares. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es obvio que está hablando de Jesús. Amén. Dice que Jesús tiene el rocío de su juventud. Ahora, ¿qué es su juventud? Dice desde el seno de la aurora. Eso nos tiene que llevar al principio, al momento en el que el Hijo de Dios
Dios fue engendrado por el Padre. Y en el momento en el que el Padre le presentó su plan maestro al Hijo y le dijo: hijo, esto requiere que tú rindas tu voluntad, entregues tu voluntad sea inmolada, tu espíritu sea inmolado. Hijo, ¿estás dispuesto? Más que dispuesto. Así es que el Hijo hizo esta entrega. Por lo tanto, la Biblia dice: el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y fue allí, fue en ese momento. Pero ¿qué es este rocío que hay en su cabeza? El Padre debe haber estado tan agradecido y tan agradado por la voluntad de su Hijo en darse a sí mismo desde allá atrás, que este rocío son las lágrimas de gratitud del Padre por su Hijo. Lágrimas de gratitud del Padre por su Hijo. Alguien dirá: eso está demasiado teórico. No, si nos recordamos que el Señor, después de salvarnos, tiene una columna de nube y fuego en la cual bautizarnos. Y entendemos cuando el Señor nos bautiza en el fuego de la columna de nube y fuego, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y Él nos bautiza en el fuego del Espíritu Santo. Él nos bautiza en su amor, cuando somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos con la nube? Y si trazan el tema de la nube fue destilando rocío a lo largo de todo el camino, en su trayecto desde el monte de Sinaí hasta el río Jordán. Fue derramando este rocío. Y ustedes y yo también somos bautizados en la intercesión del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la intercesión? Sino con lágrimas de gratitud. Ese es el rocío. Lágrimas de gratitud. La intercesión. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces viene el Señor, ya se casaron, ya se unieron en matrimonio, un lado de ella ya está completo, pero ya empieza a acomodarse, y la tendencia a perder la gratitud, a perder la misericordia para con los demás, porque yo ya estoy bien, que los demás vean qué hacen, ¿verdad? Y viene el Señor y le dice: mira, traigo una nueva enseñanza de quién es tu Padre, y número 2, traigo rocío de la gratitud que el Padre tiene por el Hijo, para que crezca tu amor por el Hijo de Dios, para que crezca tu amor por los hijos de Dios, no solo los redimidos, los creados, todo el mundo. Pero la encuentra dormida. La encuentra dormida. Amén. Entonces dice: pues la tenemos que despertar, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, vamos a ver cómo la despierta. Dice, encima de estar vieja, rancia y obstinada. En el versículo 3 dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Y si comparan las 8 piezas de la vestidura del sumo sacerdote con las piezas que menciona el libro de Colosenses, según recuerdo, el manto corresponde a misericordia. Amén. Amén. Ya me quité mi manto de misericordia. Es la misericordia, ¿verdad? Según recuerdo. Ya me quité mi manto de misericordia. ¿Sí? Señor, ya me quité mi manto de misericordia. Ya tuve suficiente misericordia de parte tuya para conmigo, así es que yo ya estoy feliz. Los demás que se busquen su propia misericordia. Y no funciona así. Ya me quité mi manto de misericordia. Y luego dice: he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Ay, Señor, tanto trabajo que me creció, que me representó crecer en la estatura de Cristo, y estar lidiando con gente y tener que estarme lavando los pies y las manos todo el tiempo. Ya me los lavé, Señor. Si me pides mezclarme con la gente, se me van a volver a ensuciar, porque me voy a volver a enojar. Me van a volver a enojar. Ya me lavé mis pies, Señor. ¿Que no puedes mandar a alguien más a trabajar con la gente? Y yo ya estoy feliz con mi relación contigo. Los demás se pueden morir. Y dice el Señor: no, esto hay que corregirlo. Esto hay que corregirlo.
Entonces, bueno, ya saben, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y una visión de la mano herida del Señor Jesucristo fue suficiente, ¿verdad? Amén. Lo que estoy tratando de decirles es, ya se casó. Ya se casó. Y miren todo lo que pasa después. Para llegar a la iglesia de Laodicea, pues había que pasar por la de Filadelfia primero. Entonces uno dice, se supone que la de Laodicea tendría que estar todavía mejor, ¿verdad? Ajá, sí, se casó, pero aún ahí corre peligro. Aún ahí corremos peligro. Pero el Señor tiene mares, abismos, valles de sombra de muerte. ¿Y saben qué va a hacer? Va a soltar al Leviatán y va a soltar al dragón. Y vamos a ser llevados cautivos temporalmente vamos a ser tomados cautivos por Leviatán aquí adentro y por el dragón allá afuera. Y el Señor nos va a dar una buena. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a la casa del Padre. Amén. Y el Padre ama a todo el mundo. Es allí donde se perfecciona el amor en nosotros, cuando amamos a los demás. Amén. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y adivinen a dónde se fue. Al valle de sombra de muerte, ¿verdad? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon. Me hirieron. Tuvo que pasar por una situación difícil. La atacaron, la castigaron, la destruyeron. Todo eso significan estas palabras. La partieron en dos. La hirieron. La hirieron. Oh, se supone que a la esposa del Señor Jesucristo no le tienen que estar pasando estas cosas. Bueno, porque a la iglesia de la Odisea no le pasaron estas cosas, fue que se quedó engañada, ¿verdad? Creyéndose rica y que se ha enriquecido y que no tiene falta de ningún bien. Y en efecto, lo era, si no, nunca hubiera llegado hasta allí. Pero por el otro lado, no había sido capaz de ver este otro lado y de ver cuán desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda era ella. Amén. Es lo que le está pasando a la amada precisamente en estos momentos. ¿Lo están viendo? El mismo patrón, el mismo principio, el mismo camino. Camino a la casa del Padre, solo hay uno. Amén. La golpearon, la hirieron, y luego dice, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Es detrás de eso que andaba el Señor. La palabra manto realmente es un velo. Un velo, como cuando con lámina de oro o de plata cubren las entalladuras, ¿verdad? Esa es la palabra velo, significa cubrir, y se funde de tal manera en nosotros que hasta creemos que es parte de nosotros mismos. Por eso no somos capaces de ver el velo, este velo que nos hace seguir siendo independientes y seguir actuando como actuamos muchas veces. Amén. La palabra velo significa conquistar. Algo la tenía conquistada a ella todavía. La palabra velo significa sojuzgar. Algo la estaba sojuzgando, algo la tenía cautiva todavía, con todo y que ya se casó con él. Entonces ahora el Señor va detrás de ese velo. Se valió de los guardas para llevársela al fondo del valle, al fondo del abismo. Amén. Tuvo una experiencia dolorosa, una experiencia complicada, una experiencia difícil, pero adivinen qué, se libró del velo. Ese velo de error, de engaño, de ceguera, ese velo de autoridad, porque el Señor la mandó con sus amigos y ella dijo, no quiero. Todavía lo tenía, y eso que ya se había casado con él. Ella tuvo que irse al valle de sombra de muerte. Tuvo que ser guiada al valle de sombra de muerte. Amén. Pero en el valle de sombra de muerte se libró de ese velo.
Entonces adivinen qué, ahora ya nos vamos para arriba otra vez camino a la casa del Padre. Y a quienes se encuentran en el camino, a las doncellas de Jerusalén. Y les dice, a ver, díganme dónde está mi amado que lo ando buscando. Y ellas le dicen, ¿y qué es tu amado más que cualquier otro amado que así nos conjuras? Y empieza a compartir a su amado con ellas. Es lo que Dios quería. Si no se hubiera formado algo en el valle de sombra de muerte, no, ella no hubiera salido de allí con el amor suficiente para detenerse y compartir a su amado con las doncellas de Jerusalén. Pero es que ellas no son espirituales, pero es que ellas no te están buscando como yo te he buscado. ¿Eso qué tiene que ver con el amor que Dios les tiene? ¿Qué tiene que ver con el amor que Dios les tiene? Entonces se perfeccionó en ella el amor, y ahora ya no solo ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ahora ama a su prójimo como a sí misma. El Señor hizo su trabajo y ella llegó a la casa del Padre, o al ámbito del Padre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Así es que en sentido práctico hay dos cosas que resumen nuestro movernos en el ámbito del Padre. Número 1, amor al prójimo. Número 2, la hermandad. En el ámbito del Padre, el resto de la gente sí importa. Siempre ha importado, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Eso es lo que trabajó Dios con ella, después de haber perfeccionado la naturaleza y la estatura de Cristo en ella y haberla tomado por esposa. Todavía faltaba una etapa para poderla llevar al ámbito del Padre o a la casa del Padre. Amén. Bueno, así es que espero que con esto tengamos una visión un poquito más clara de qué es todo esto del ámbito del Padre. Amén. Démosle gracias a Dios, demos gloria a Dios. Gracias a Dios por su maravillosa palabra. Gracias a Dios por el mapa. Gracias a Dios por darnos una visión, por darnos luz, por darnos entendimiento. Y por no dejarnos salirnos con la nuestra. El amor de Dios es más grande que nuestra obstinación, que nuestra ignorancia. Gracias a Dios. Y el Señor sabe cómo curarnos de cualquier forma de fariseísmo. Bendigamos su nombre. Gracias. Démosle gracias, démosle gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Padre, gracias. Te alabamos, te adoramos. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro.